Hay días que pasan muy rápido. El trabajo, algunas conversaciones y los pensamientos vienen y se van. Pero cuando todo alrededor empieza a calmarse, uno se da cuenta de que por dentro aún hay ruido. La mente repite historias antiguas. Imagina cosas que aún no han ocurrido, como si no supiera dónde detenerse. Y muchas veces creemos que es porque la vida tiene demasiadas preocupaciones. Pero quizá solo no le hemos dado a la mente un lugar donde descansar. Hoy quiero compartir contigo una pequeña historia sobre eso. El sonido que no te deja descansar. Hay personas que trabajan todo el día, pero lo más pesado no sucede afuera, sino dentro de la cabeza. Termina el día, se apagan las luces, la habitación queda en silencio, pero la mente sigue hablando, como si temiera detenerse. Repite conversaciones, corrige el pasado, ensaya el futuro, a veces te acusa, a veces te advierte, a veces te asusta, y tú, sin darte cuenta, pasas horas viviendo en cosas que nunca suceden. Entonces, aparece un tipo extraño de cansancio. No es cansancio del cuerpo, es cansancio de existir sin descanso. Responde con sinceridad hoy. ¿Cuántas veces tuviste un momento de paz y fue tu propia mente la que lo interrumpió? En el budismo se enseña que la mayor parte del sufrimiento no viene de la realidad, sino de la relación que la mente crea con la realidad. No solo sufrimos por lo que ocurre, sino por lo que imaginamos que podría ocurrir o por lo que seguimos repitiendo, aunque ya haya terminado. Por eso, la vida sucede dos veces, una vez en el mundo y muchas veces en el pensamiento. Hoy, no vengo a pedirte que fuerces tu mente a dejar de pensar, ni a prometerte un silencio inmediato. Según la tradición del Dharma, la mente no se calma por presión, sino por comprensión. Soy una persona en práctica. He caminado este sendero el tiempo suficiente para ver algo muy sencillo. La mente no necesita ser destruida, solo necesita ser comprendida. En este encuentro, quiero acompañarte, paso a paso, a mirar directamente el hábito de pensar en exceso, no como un enemigo, sino como un movimiento que puede ser observado, porque cuando comprendes lo que la mente intenta hacer, algo dentro de ti, por primera vez en mucho tiempo, empieza a descansar. El espejo de la mente, quizá ya hayas notado algo curioso. No solo piensas cuando hay un problema, también piensas incluso cuando todo está bien. Recibes un mensaje amable y unos minutos después, la mente pregunta, ¿tendrá alguna intención oculta? Terminas algo importante, Y, en lugar de descansar, aparece, Y, si olvidé algo. Te acuestas sin un conflicto real, pero la mente decide abrir los archivos antiguos, como si la noche fuera una oficina que nunca cierra. Eso es pensar en exceso. No es reflexión clara, sino incapacidad de soltar, la necesidad de asegurar cada detalle de la vida. La mente cree que, si piensa lo suficiente, evitará el sufrimiento. Por eso revisa, calcula, anticipa, repite, no porque quiera hacerte daño, sino porque intenta protegerte. Pero justo ahí aparece el cansancio. La mente intenta controlar un mundo que por naturaleza es incierto. Observa cómo sucede en lo cotidiano. Alguien tarda en responder un mensaje. Surge una interpretación. Nace una emoción y luego otra historia que explica esa emoción. Al final, ya no sabes qué ocurrió realmente y qué fue creado por ti. No sufres por el silencio, sufres por el significado que le das. Un gesto se vuelve recuerdo, el recuerdo se vuelve juicio, el juicio
se vuelve identidad. Y entonces dices, soy una persona insegura, cuando en realidad solo presencias una cadena de fenómenos pasajeros. Esto también ocurre con el pasado. Recuerdas algo de hace muchos años y el cuerpo reacciona hoy. No estás reviviendo el hecho, estás reviviendo la huella. Pensar en exceso. Intenta cerrar lo inconcluso. Quiere corregir una escena que ya no existe, pero la vida no siempre ofrece finales perfectos. Por eso, la mente vuelve una y otra vez, creyendo que un pensamiento más traerá alivio, pero nunca lo hace. Quiero decirte algo importante. Esto no es tu culpa. No has fallado. Tu mente aprendió a sobrevivir anticipando. Quizá hubo un tiempo en que pensar mucho te ayudó a evitar dolor, adaptarte, protegerte. Ese mecanismo sigue funcionando, aunque el peligro ya no esté. Ahora te acompaña incluso en la calma. Tal vez te reconozcas aquí. Repetir conversaciones. Después de que terminaron, imaginar discusiones que aún no ocurren. Preparar respuestas para críticas que nadie ha dicho. Buscar certeza absoluta antes de decidir. Sentir que si no analizas, algo malo pasará. Eso no es reflexión profunda. Es vigilancia constante. El cuerpo vive hoy. La mente patrulla ayer y mañana. En el Satipatthana Sutta, el Buda enseñó observar la mente tal como es. Una mente ansiosa es solo una mente ansiosa, no es un yo defectuoso. El problema comienza cuando la convertimos en identidad. El pensamiento dice, esto puede salir mal. Lo convertimos en todo saldrá mal. Aparece una emoción, la convertimos en una historia duradera. De ahí nace el sufrimiento psicológico, no por el pensamiento, sino por creer sin ver claramente. Muchas personas intentan forzar la mente al silencio. Luchan contra cada pensamiento. Cuanto más luchan, más fuerte se vuelve, porque el objetivo no es el silencio inmediato, sino la comprensión gradual. Cuando ves el proceso, la mente pierde urgencia, no desaparece de inmediato, pero deja de gobernar. Imagina que escuchas una radio encendida en otra habitación. Si crees que es un mensaje dirigido a ti, te inquietarás. Si sabes que es solo sonido de fondo, descansarás. La mente funciona igual. Pensar en exceso no es la mente pensando, es la mente creyendo que cada pensamiento es una verdad urgente. Cuando ves esto claramente, aparece la primera suavidad interior. Hoy, no buscamos eliminar la mente, sino dejar de vivir atrapados en su comentario constante, porque muchas veces lo que necesita paz no es la vida, sino la relación que tu mente mantiene con ella. Cuando algo se repite en la vida, normalmente no es casualidad, es la raíz. El exceso de pensamiento no aparece solo porque hoy tuviste un mal día, aparece porque existe una forma aprendida de relacionarte con la experiencia. El budismo no comienza intentando calmar la mente, sino con la pregunta, ¿qué intenta asegurar la mente? Los textos hablan también de tres raíces profundas: apego, aversión e ignorancia. Apego: la mente quiere retener lo agradable. Aversión: quiere evitar todo malestar futuro.
Ignorancia cree que pensar más lo logrará. Por eso, la mente repite escenas, no para castigarte, sino para intentar protegerte. Pero usa la herramienta equivocada. Lo vemos cada día. Alguien no responde. Aparece una sensación leve. La mente interpreta, construye una historia. La historia crea emoción. La emoción confirma la historia. Y, una realidad psicológica completa, nace de un instante neutro. El pensamiento no es el problema. La identificación automática sí lo es. El Buda habló del divagar de la mente. Un estímulo pequeño se vuelve historia. La historia se vuelve identidad. Entonces, ya no dices tengo un pensamiento inseguro, sino soy una persona insegura. Y el cuerpo reacciona como si fuera permanente. Pero en la enseñanza de la impermanencia, todo estado es temporal. El problema no es que surja, sino que la mente lo solidifique. También existe el concepto de no yo. No significa que no existas, sino que no eres fijo. Lo que llamas yo es solo cuando no ves esto. Cada pensamiento parece definirte. Cuando empiezas a verlo, los pensamientos se vuelven eventos pasajeros. El exceso de pensamiento pierde peso porque ya no tiene que proteger una identidad rígida. Y aquí aparece una comprensión importante. Esto no es un error personal. La mente humana evolucionó prediciendo. Hubo un tiempo en que anticipar el peligro era útil, pero ahora ese mecanismo funciona sin detenerse. Predice, incluso cuando no hay amenaza. La tradición budista lo llama ignorancia, no como reproche, sino como falta de visión directa. No vemos que la experiencia cambia por sí sola y tratamos de controlarla. Con pensamientos, todos pasan por este ciclo, no solo tú. Por eso, en la práctica, cultivamos paciencia, no luchar contra la mente, sino comprenderla. Cuando comprendes, algo empieza a aflojarse, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque la mente deja de forzarla a ser perfecta. Y entonces, muy lentamente, aparece el primer descanso. No un silencio absoluto, sino entender que no necesitas creer cada pensamiento para estar a salvo. Hay un momento sin ruido, sin impacto, pero que cambia la forma de mirar todo. Es cuando descubrimos durante muchos años no sufríamos realmente por las circunstancias, sino por cómo las entendíamos. Pensábamos, si todo sale como quiero, estaré en paz. Si la otra persona me comprende, me aliviaré. Si el trabajo es estable, dejaré de preocuparme. Pero recuerda, ¿cuántas veces ocurrió lo que esperabas y aún así el corazón no descansó? Cuando lo tienes, temes perderlo. Cuando llega, quieres más. Tranquilo un momento y vuelve la inquietud. Entonces queda claro, la raíz no está afuera. En las enseñanzas antiguas hay una frase muy breve: cuanto más aprietas, más duele. Suena simple, pero casi vivimos al revés toda la vida. Guardamos la imagen antigua de alguien aunque ya haya cambiado. Guardamos un recuerdo hermoso aunque solo viva en el pasado. Guardamos cómo debería ser la vida aunque la vida nunca lo prometió. Y cuando la realidad no coincide con lo que sostenemos, la sensación se rompe. No porque la vida sea cruel,
sino porque intentamos encerrar lo que siempre está en movimiento. Un maestro de meditación dijo una vez: el dolor viene del cambio, el sufrimiento de no aceptar el cambio. Llueve es natural, querer sol empieza el cansancio. Los otros tienen emociones natural. Querer que siempre sigan tu voluntad empieza el peso. El tiempo pasa natural. Querer retener una etapa empieza la ansiedad. No sufrimos porque la vida sea impermanente. Sufrimos porque queremos que no lo sea. Hay una paradoja muy hermosa. Soltar no es perder, soltar es dejar de sostener. Cuando dejamos de obligar a alguien a quedarse siempre, empezamos a apreciar. Cuando aún está, cuando ya no te obligas a ser perfecto, haces todo mejor. Cuando dejas de intentar controlar el futuro, el presente se ensancha. Como sostener arena en la mano, apretar cae más rápido. Abrir la arena permanece. Otra frase suele sorprender. No hay un yo fijo. Por lo tanto, nada es absolutamente ofendido. Piénsalo. Cuando alguien dice algo desagradable, lo que duele no es solo el sonido, es el pensamiento. Me está ofendiendo. Pero ese yo es una imagen que construimos, la persona capaz, la persona correcta, la persona que merece reconocimiento. Cuando alguien toca esa imagen, reaccionamos. Y si no nos aferramos tanto a esa imagen, la frase sigue allí, pero la herida se vuelve más ligera. No es debilidad, es que ya no hay nada que proteger constantemente. Una comprensión muy importante. No vivimos en el mundo, vivimos en nuestra interpretación del mundo. Dos personas bajo la misma lluvia, una se irrita, otra se siente bien. La lluvia no cambia, solo cambia la mirada. Igual ocurre. Un recuerdo puede ser carga durante años hasta que lo miramos con nuevos ojos. No desaparece el hecho, cambia su significado. En las enseñanzas se dice aflicción y despertar. No están en dos lugares. Lo que hoy te cansa es también el lugar donde puedes comprender más profundo. Los celos muestran miedo a perder. La preocupación muestra deseo de controlar. La tristeza muestra que algo fue muy importante. No hace falta rechazar esos estados, solo verlos con claridad. Cuando ves claro, el mecanismo interno se debilita por sí mismo. Como la oscuridad en una habitación, no hace falta expulsarla, solo encender la luz. Desde aquí comienza un cambio muy sutil. No es que la vida sea más fácil, es que la forma de llevarla es más ligera. El mismo trabajo, las mismas personas, las mismas circunstancias, pero ya no necesitas luchar contra todo. Puedes estar triste sin hundirte. Puedes preocuparte sin entrar en pánico. Puedes perder sin romperte. Porque al final entiendes, no todo debe salir a tu manera para estar en paz. Solo dejar de exigir que la vida sea distinta ya alivia muchísimo. Mira con calma algo que hoy te preocupa. Solo una cosa. Pregúntate suavemente, ¿me duele por lo que es o porque quiero que sea diferente? Entre ambas, la distancia es mínima, pero cuando se ve, el cielo interior se abre. Y quizá, por primera vez, no necesitas vencer a la vida, solo comprenderla. Día tras día, vivimos muy rápido, tan rápido, que no alcanzamos a ver lo que sucede dentro de nosotros. Las palabras apenas tocan el oído, la emoción ya se levanta.
una mirada extraña a la mente. Ya escribe la historia. Un pequeño cambio, la preocupación corre muy lejos hacia el futuro. No es porque la vida sea demasiado rápida, sino porque dentro de nosotros no hay un punto de pausa. Y cuando no hay pausa, todo puede arrastrarnos. Observa cuántas veces al día reaccionas antes de ver con claridad. Llega un mensaje, el corazón se contrae antes de leerlo completo. La otra persona guarda silencio, imaginamos qué está pensando. Un pequeño error, lo repetimos toda la tarde en la mente. No vivimos con los hechos, vivimos con nuestra interpretación. Solo reducir medio ritmo ya cambia todo. Hay un instante muy pequeño que siempre existe antes de cada reacción. Es fino como un cabello, pero suficiente para cambiar el día entero. Ese instante es cuando alcanzamos a notar: hay incomodidad. Hay miedo. Quiero demostrar algo. Solo ver, no corregir, no negar. De forma natural, la intensidad baja un poco. Descubrirás que la emoción no es tan fuerte como creías. Lo fuerte es el hábito de seguirla, como una corriente de agua, no porque el agua quiera arrastrarnos, sino porque permanecemos demasiado tiempo en medio. Dar un paso a la orilla, la corriente sigue, pero ya no nos lleva. En medio del enojo, no te apresures a ser bueno. Solo no seas apresurado. En la tristeza, no intentes ponerte feliz. Solo no creas que todo pensamiento que aparece allí es verdad. En la preocupación, no te obligues a calmarte. Solo vuelve a una respiración clara. Lleva esta pausa a las cosas más pequeñas. Deja la taza un poco más despacio. Escucha al otro hasta el final. Cruza la puerta sin correr hacia el siguiente pensamiento. Estas cosas no te vuelven lento, te vuelven presente. Cuando estás presente, ya no necesitas reparar tanto después. Y un día notarás, hay palabras que antes pesaban toda la tarde, ahora duran solo unos minutos. Hay situaciones que antes te quitaban el sueño, ahora se detienen al acostarte. No es que la vida sea más fácil, es que ya no retienes todo tanto tiempo. En realidad, la mayoría del cansancio no viene de lo que ocurre, sino de seguir cargándolo. Cargar desde la mañana hasta el mediodía, del mediodía a la noche, de hoy a mañana. Soltar. Un poco antes la vida se vuelve más ligera, un poco antes. No esperes la paz para vivir despacio. Justo cuando todo está confuso, es cuando más necesitas volver a la claridad. Solo una pausa antes de responder. Una respiración antes de decidir. Un silencio antes de concluir. Las cosas muy pequeñas, pero que mantienen el interior sin desbordarse. Así, sin ruido, sin esforzarse demasiado, solo volver muchas veces. Verás que te mantienes más firme en la misma circunstancia y llegará un momento en que ya no necesitarás sostener la paz. Ella se quedará sola. Hay algo muy curioso. Las personas suelen temer soltar, como si soltar fuera perder. Pero si miras con atención, gran parte del cansancio en la vida viene de sostener demasiado tiempo lo que ya se está yendo.
una palabra que ya pasó. La guardamos todo el día, una historia antigua, la cargamos todo el año. Una imagen en la memoria, vivimos con ella, como si fuera presente. No es la vida la que nos ata, somos nosotros quienes apretamos demasiado. Soltar no es dar la espalda, soltar es dejar de tirar. Cuando sostienes un puñado de arena, cuanto más aprietas, más cae. Abre la mano. La arena permanece más tiempo. La vida es igual. Creemos que amar con tensión es amar de verdad, pero en realidad esa tensión aleja todo. Muchos temen que si sueltan se volverán indiferentes. La indiferencia. Soltar es importar sin poseer. Sigues cuidando a tu familia, pero sin controlar cada emoción de ellos. Ende cada emoción. Ende cada emoción de ellos. Sigues trabajando con dedicación, pero sin convertir el resultado en tu valor personal. Sigues amando a alguien, pero sin volverlo el único lugar para existir. Soltar no hace más pequeño el amor. Soltar permite que el amor respire. En las enseñanzas se repite: todo cambia, no para volvernos pesimistas, sino para vivir con manos más suaves. Una flor es bella porque sabemos que no florece para siempre. Un encuentro es valioso porque sabemos que no dura eternamente. Al comprender esto, empezamos a cuidar en vez de poseer. Observa tu propio cuerpo. En un día, ¿cuántas sensaciones nacen y desaparecen? Calor, luego frescura, comodidad, luego incomodidad, cansancio, luego energía. Ninguna sensación permanece, pero solemos reaccionar como si fuera eterna. Un poco de incomodidad y queremos cambiar la situación de inmediato. Un poco de bienestar y tememos que desaparezca. Esa reacción crea tensión. Solo mirar, sin apresurarse a corregir, la sensación cambia por sí sola. Había una antigua historia. Un practicante preguntó al maestro: ¿cómo puedo ser libre? El maestro señaló una taza de té caliente y le dijo que la sostuviera con fuerza. Después de un rato, su mano ardía y la soltó. El maestro dijo: nadie te obligaba a sufrir. Tú solo tenías que abrir la mano. Muchas cosas en la vida son igual de simples. No estamos siendo retenidos, somos nosotros quienes estamos reteniendo. Practicar, soltar, no necesita empezar con algo grande. Inténtalo. En una discusión, en vez de tener razón, intenta comprender. En vez de decir la última palabra, intenta callar primero. Verás que el 90% de los conflictos desaparecen sin necesidad de ganar. O cuando recuerdes algo del pasado, solemos repetirlo una y otra vez, como si intentáramos corregir el pasado. Pero el pasado no necesita ser corregido, solo dejar de alimentarlo. Cada vez que aparezca un recuerdo, solo reconoce, recordando, y luego vuelve a la respiración. Poco a poco, el recuerdo pierde dónde sostenerse. Soltar no ocurre en un solo día, sucede cada vez que no continúas la historia en tu mente, cada vez que no alimentas más la emoción, cada vez que aceptas que así fue. La nacíboda, cada vez que no se seca. Muy pequeño, pero muy real. Cuando empiezas a soltar, no pierdes nada, solo pierdes la tensión innecesaria.
El trabajo continúa. La familia sigue siendo amada. La vida sigue adelante. Solo cambia una cosa. Ya no tienes que cargar todo durante la noche. En algún momento te darás cuenta. La paz no es algo que se obtiene después de ordenar la vida, sino algo que aparece cuando dejas de intentar mantener la vida inmóvil. Y justo en el instante en que dejas de aferrarte, la ligereza aparece. Con el tiempo notarás algo muy sutil. Antes reaccionabas primero y comprendías después. Ahora comprendes un poco antes de reaccionar. Ese pequeño espacio es señal de una reestructuración interior. No es perfección, es dirección. Cada momento contiene dos caminos: el hábito antiguo o la conciencia nueva. Durante años elegíamos sin ver. Ahora empezamos a elegir viendo, y aunque al inicio ocurra solo una vez al día, esa vez cambia todo el día. Muchos creen que sanar significa no volver a sentirse triste, pero no es así. Sanar significa que la tristeza ya no dirige tu conducta. Puedes recordar con nostalgia sin aislarte. Puedes tener miedo sin mentir. Puedes enojarte sin herir. Las emociones continúan, pero la esclavitud disminuye. Esa diferencia es profunda, porque el sufrimiento psicológico no nace de la emoción, sino de identificarse totalmente con ella. Cuando observas hay tristeza, en lugar de yo soy la tristeza, aparece un espacio. Ese espacio es la libertad creciendo. Por eso, los maestros siempre recuerdan repetir acciones conscientes en los momentos cotidianos. Al caminar por la calle, siente los pies tocando el suelo. No es una técnica compleja, solo un recordatorio de presencia. Al comer, mastica despacio, al menos el primer bocado. Al escuchar, espera un segundo antes de responder. Gestos simples, pero una reeducación muy profunda, porque el exceso de pensamiento vive en la velocidad. La claridad vive en el ritmo natural. No necesitas detener la vida, solo vivir de otra manera. También es importante cuidar aquello que alimenta tu mente. Así como el cuerpo cambia según lo que absorbe, la mente también observa. ¿Qué tipo de conversaciones mantienes? ¿Qué información repites cada día? ¿Qué emociones alimentas al final del día? No se trata de aislarte del mundo, sino de elegir con más conciencia. Menos ruido innecesario no te vuelve indiferente, te vuelve disponible para comprender más, reaccionar menos, ver más. A veces, la transformación ocurre en completo silencio. Un día notas que aquello que te quitaba el sueño ahora solo ocupa unos minutos. No porque el problema sea menor, sino porque tu relación con él cambió. Ya no intentas controlarlo todo, ahora respondes. El resto se vuelve movimiento natural de la vida. Entonces comprendes, la paz no viene de afuera, se vuelve posible porque dejas de resistirte a cada momento. El budismo enseña que toda acción repetida crea una tendencia. Repetir preocupación,
aumenta la ansiedad. Repetir atención aumenta la claridad. Repetir buena intención aumenta la calma. Nada aparece de inmediato, pero tampoco nada se pierde. Incluso en los días que parecen retroceso, la práctica sigue trabajando por debajo, como el agua. Ablanda la piedra, sin ruido. Habrá momentos en que regreses al viejo hábito. Eso también es parte del proceso. La diferencia ahora es que lo reconoces antes. Reconocer antes acorta el sufrimiento de varias semanas a unas horas, luego a unos minutos, hasta que un día la reacción automática deja de dominar. No porque te obligues a cambiar, sino porque has comprendido profundamente. Por eso, la reestructuración interior no es nada espectacular. No hay aplausos, no hay anuncios, pero cambia la forma en que despiertas, la forma en que miras a los demás, el tono de voz que usas contigo mismo, y poco a poco, la vida exterior empieza a reflejar esa transformación, no porque el mundo siempre trate distinto, sino porque ya no te tratas a ti como antes. Entonces descubres algo importante: la paz no se crea, se permite, y cuando dejas de interrumpirla constantemente, aparece como si siempre hubiera estado esperando ahí. Llegamos a un punto donde algo empieza a cambiar, en silencio, no porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque ya no necesitas que lo sea. Durante mucho tiempo, creíste que la tranquilidad llegaría cuando todo estuviera resuelto, cuando la relación fuera estable, cuando las finanzas fueran seguras, cuando nadie te criticara, cuando el futuro se volviera predecible. Pero la vida nunca firmó ese acuerdo. Y aún así, empiezas a notar que hay días en los que, aún con asuntos pendientes, no sientes que estás luchando. Observa de forma muy simple un mensaje sin responder. De inmediato, la mente crea una historia. Quizá está molesto, quizá me equivoqué, quizá todo está empeorando. El cuerpo reacciona a la historia como si fuera la verdad. Pero si solo miras un mensaje sin responder, no hay ningún problema ahí. La distancia entre el hecho y la historia es el lugar donde se pierde la paz. No estás cansado por la vida. Estás cansado por tener que vivir otra vida imaginaria paralela a ella. Entonces, ¿cómo permitir que la mente descanse hoy mismo, no forzándola al silencio? Cuanto más luchas contra el pensamiento, más crece, tampoco creyendo que todo lo que piensa es verdad. Solo cambia tu papel. En lugar de participar en cada pensamiento, te conviertes en quien lo ve aparecer. Llega un pensamiento: mañana será terrible. No discutas, no lo expulses. Solo reconoce: hay un pensamiento de preocupación. Ese instante es muy pequeño, pero cambia la estructura interna, porque la mente solo mantiene su poder cuando te identificas con ella. Cuando es vista, vuelve a su lugar correcto, un fenómeno temporal. Allí nace la verdadera libertad. En la tradición budista, el sufrimiento surge cuando exigimos permanencia en lo impermanente, no porque las cosas cambien, sino porque nos negamos a aceptar que cambian. La mente inmadura exige garantías. La mente madura aprende a convivir con la incertidumbre. La calma no es controlar el movimiento de la vida, sino dejar de discutir con él. Y poco a poco, descubres algo inesperado cuando dejas de obsesionarte con perseguir la felicidad.
aparecen momentos de bienestar real. No dependen de logros, no dependen del reconocimiento, no necesitan circunstancias especiales. Nacen en medio de lo cotidiano, al caminar, al lavar un plato, al escuchar sin preparar una respuesta. Eso no es algo místico, es la mente descansando de sí misma. Muchos creen que la iluminación es un estado lejano, reservado a seres extraordinarios, pero en los textos Mahayana, especialmente en enseñanzas relacionadas con el Sutra del Loto y maestros Zen como Huineng, se sugiere algo distinto. El despertar comienza cuando dejas de huir de este instante, no cuando alcanzas experiencias sobrenaturales, sino cuando ya no necesitas escapar de lo que está ocurriendo. Puedes estar triste sin tejer una historia interminable alrededor. Puedes estar alegre sin temer que desaparezca. Puedes afrontar un problema sin convertirlo en identidad. Ese equilibrio sencillo es una forma de claridad en la vida diaria. La libertad interior no es indiferencia. No te vuelves frío, te vuelves estable. Puedes intentarlo ahora mismo. Al inhalar, sabe que estás inhalando. Al exhalar, sabe que estás exhalando. No necesitas hacerlo más lento. No necesitas nada especial. Solo saberlo. Una respiración clara interrumpe 10 cadenas de pensamientos confusos. No porque la respiración sea mágica, sino porque has salido de la historia y has vuelto a la experiencia. El presente siempre es más simple que pensar sobre el presente. Sigues amando, pero sin ansiedad de poseer. Sigues esforzándote, pero sin desesperarte por el resultado. Sigues viviendo en el mundo, pero sin esperar que el mundo complete lo que crees que te falta. Y entonces ocurre algo profundo. La experiencia se vuelve más viva precisamente porque no la aprisionas. El sonido es solo sonido. La mirada, la respiración, es solo respiración. Esa simplicidad contiene una paz difícil de expresar con palabras. En este punto aparece otra confianza, no una fe ingenua de que todo saldrá bien, sino la certeza silenciosa de que puedes atravesar cualquier cosa. La vida aún trae pérdidas, cambios, finales, pero ya no rompen tu centro, porque comprendes. La estabilidad no nace de evitar el cambio, sino de comprenderlo. El Buda enseñó muchas veces en el Canon Pali que quien ve la impermanencia deja de aferrarse desesperadamente. No elimina el dolor físico ni las dificultades humanas, pero reduce la resistencia de la mente. Y la mayor parte de nuestro agotamiento proviene precisamente de esa resistencia. Aquí nace la autodirección interior. No necesitas que cada día sea favorable para mantener el equilibrio. No necesitas que todos te entiendan para conservar la dignidad. No necesitas certeza absoluta para seguir caminando. La paz deja de ser frágil, se vuelve flexible, como el bambú con el viento, sin quebrarse. Sin embargo, este no es el final. En el camino budista no existe una meta donde descansar para siempre. La práctica continúa, porque la vida continúa. Cada día trae nuevas condiciones, nuevas emociones, nuevas oportunidades de comprender u olvidar. Por eso, los maestros repiten, no se trata de alcanzar algo permanente, sino de despertar en cada momento. La claridad no se posee,
se cultiva, y cuanto más se cultiva, más naturalmente regresa. No port, quizá ahora, comprendes algo importante: la libertad no es vivir sin problemas, sino vivir sin quedar atrapado en ellos. No es dejar de pensar, sino dejar de perderte en el pensamiento. No es controlar la vida, sino dejar de luchar continuamente contra ella. En ese instante, sin ruido, sin exhibición, aparece una serenidad sencilla, no perfecta, pero real. Y desde allí puedes seguir caminando con una ligereza antes impensable. Si has llegado hasta aquí, quizá notes algo distinto, no exactamente una emoción intensa, sino un pequeño espacio, un espacio entre un pensamiento y otro, entre lo que sucede y la reacción inmediata. A lo largo de esta conversación, no intentamos volver perfecta la mente, ni forzar su silencio, ni prometer una vida sin dificultades. Solo señalamos algo más humilde y al mismo tiempo más profundo. La mayor parte del cansancio no viene de la vida, sino de resistirse continuamente a que sea tal como es. Pensar en exceso es un intento de control, y el control absoluto nunca ha sido posible para ningún ser humano. Por eso duele. Tal vez durante años creíste que pensar más te daría seguridad, que predecir todo evitaría el dolor, que analizar cada detalle protegería el futuro. Pero con el tiempo ves lo contrario: piensas más, descansas menos, buscas certeza. Y aparece la ansiedad. Intentas resolver la vida dentro de la mente y la vida sigue siendo incierta. Eso no es un error personal, es solo la naturaleza del pensamiento, intentando resolver lo que no le pertenece. La mente sirve para comprender, ordenar, recordar, pero no puede volver la realidad permanente. Cuando le exigimos eso, ella se agota y nosotros nos agotamos con ella. El camino budista, según muchos textos, no consiste en eliminar la actividad de la mente, sino en cambiar la relación con ella. El pensamiento ya no es enemigo, pero tampoco es el dueño. Se vuelve una herramienta. Aparece cuando es necesario y se retira cuando no lo es. Y por primera vez, después de mucho tiempo, descubrimos el descanso natural de la conciencia. No un descanso por dormir más, sino porque ya no cargamos historias imaginarias sin parar. Tal vez ahora comprendes lo esencial: la paz no llega cuando todo está resuelto, llega cuando dejamos de exigir que todo se resuelva primero. La calma no depende de una vida perfecta, sino de una mirada más amplia. Sigues teniendo responsabilidades, metas, afectos, preocupaciones humanas. Nada desaparece. Lo que cambia es la forma en que vives cada experiencia. Ahora puedes vivir y atender lo necesario, paso a paso, en la práctica diaria. Esto es muy simple: respirar y saber que estás respirando, escuchar y realmente escuchar, responder en lugar de reaccionar. No dejarás de pensar después de hoy. La mente humana genera pensamientos como el corazón late, pero puedes dejar de seguir cada pensamiento. Poco a poco, algo cambia.
Los pensamientos siguen llegando, pero ya no te arrastran lejos. Como escuchar la lluvia fuera de la ventana, sabes que está ahí, pero no necesitas seguir cada gota. Ahí es cuando comienza el descanso. No porque la vida ya esté resuelta, sino porque ya no intentas resolverla constantemente dentro de tu mente. No es espectacular, pero cambia profundamente la calidad de cada día. Muchos practicantes de años comparten que la mente no deja de generar pensamientos, pero ya no los siguen constantemente. Ahí nace la calma. No es un logro personal, sino una consecuencia natural de dejar de intervenir todo el tiempo. Desde aquí el camino continúa, no como una obligación pesada, sino como un cuidado cotidiano. Cada conversación es práctica, cada dificultad es práctica, cada momento agradable también lo es, porque la claridad no depende de circunstancias especiales, sino de volver al presente muchas veces. Primero te ayudas a ti mismo, luego, sin proponértelo demasiado, también dejas de aumentar el sufrimiento de otros. Eso ya es una gran contribución al mundo. En la tradición se dice que la verdadera sabiduría siempre camina junto a la compasión. Cuando dejas de luchar con tu propia mente, eres más paciente con la mente de los demás. Comprendes que todos buscan una sensación de seguridad en un universo que siempre cambia. Algunos van con prisa, otros con miedo, otros con enojo. Y poco a poco aparece una bondad madura, no desde la obligación moral, sino desde la comprensión. Óyala, incluso en los días difíciles. Recuerdes que ningún estado mental es permanente. Cuando la ansiedad regrese, porque regresará, no necesitas expulsarla ni creerla por completo. Solo mira, respira y continúa. No porque hayas vencido a la mente, sino porque ya no necesitas luchar contra ella. Que tu práctica sea sencilla, que tu descanso sea profundo, que tu vida siga siendo muy humana, pero más ligera. Y si alguna vez lo olvidas todo, no pasa nada. Volver a empezar también es parte del camino. El Buda enseñó en el Dhammapada: la mente es todo. En lo que piensas, te conviertes, no para controlar cada pensamiento, sino para recordar suavemente cuál merece quedarse. Respira una vez más y permite que, en este instante, no haya nada que deba resolverse. Gracias por quedarte hasta el final, por caminar en silencio junto a esta historia. A veces, la vida no cambia de repente, solo cambia la forma en que la miramos. Hay días en que todo está confuso, y hay días en que, sin saber por qué, algo dentro se afloja, como un nudo que decide soltarse. Quizá no sea el tiempo, ni exactamente las palabras, sino el momento en que el corazón deja de resistirse. Las cosas siguen ocurriendo, la gente sigue llegando y yéndose, pero ya no pesan como antes. Cuando dejamos de aferrarnos, hay cosas que no se comprenden pensando, sino que se sienten como el viento tocando la superficie de un lago hasta que el agua se aquieta. Ojalá esta noche puedas descansar sin necesitar entenderlo todo. A veces el camino continúa, justo cuando dejamos de empujarlo, y entonces solo queda escuchar, como el sonido de una campana muy suave que se disuelve en la noche.